Feliz Navidad para todos. Esperamos que… Sí, vamos a dar un aplauso al Señor. Feliz Navidad. Todos nuestros familiares, los que vimos y los que no pudimos ver en esta ocasión, pero sabemos que el Señor está en cada lugar y en cada casa, en cada corazón. Pues, ¿quieres decir algo? Y luego… Bueno, pues hoy es un día especial, familiar. Espero que todos lo hayan pasado bonito el día de ayer. Y nosotros, esta ocasión es especial porque aunque no es la fecha, no sabemos exactamente qué día nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que sí sabemos es que hay evidencias y tenemos el testimonio de la Escritura que nos dice que nació en Belén. No dice la fecha exacta, a lo mejor unos que son estudiosos pueden escudriñar eso. Pero esta celebración es tan importante para nosotros. Y le pedí a Adriana que les diera una palabra antes de poderles presentar el mensaje que tengo también el domingo. Gracias. Pues yo quería hablar de ese suceso, de ese encuentro que tuvieron con Jesús en el pesebre, pero quiero hablar un poquito de los pastores. Dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, porque no dormían por temor de que algún animal les comiera sus ovejas. Y aquí se les presentó un ángel del Señor a los pastores y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Imagínate que cuando Cristo nació pasaron cosas sobrenaturales. Y creo que cuando Cristo nace en nuestros corazones van a pasar cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Y dice, lo rodeó de resplandor. Imagínate la luz, es que la luz del mundo llegó, Cristo es la luz. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Cuando Jesús vino, trajo gozo a la tierra, porque la tierra estaba otra vez desordenada y vacía, estaba sin Dios, no había habido profeta, revelación, hasta que llegó el Salvador. Y dice que hubo gran gozo y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el Mesías, el Salvador. Y esto os servirá de señal, que hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y a veces lo repetimos mucho, pero hoy le pedimos al Señor que nos dé una revelación cuando dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. ¿Te lo puedes imaginar? Aparecieron huestes celestiales para alabar a Jesús, para alabar al Salvador. Y entonces decían, gloria a Dios en las alturas. Y es que también en el cielo había gozo, decía gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos sabían que esa señal era de parte de Dios, aunque al principio dice ahí que tuvieron temor, pero dice, vamos porque el Señor nos ha revelado. Y esa revelación y esa manifestación la seguimos pidiendo en estos tiempos. Y entonces vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios
por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Y esto me parece algo súper sobrenatural, de que fue manifestado el Señor, la gloria de Dios, la sintieron, hubo un resplandor. Imagínate que todo esto nosotros lo podemos tener también y lo podemos sentir. Y creo que este año tenemos que adorar al Señor y recordar que cuando Él nace en nuestro corazón y nosotros obedecemos, vamos a ver la gloria del Señor. Y por eso pues nos llenamos de gozo por el nacimiento del Salvador del mundo. Amén. Gracias. Y vamos a, continuando con el tema que Adriana está hablando, que es la adoración, la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. El tema que estaba sintiendo ponerle es Feliz Navidad con interrogación. Feliz Navidad. Nosotros celebramos esa Navidad, tenemos muchas cosas que podemos decir que pasamos juntos y celebramos en familia, y todo esto parece como que es una tradición muy bonita. Pero la interrogante es, ¿feliz Navidad? Como diciendo, ¿es feliz esta Navidad? ¿Realmente es feliz para nosotros? Sabiendo cómo y a qué vino Jesús. Parecería que para nosotros es feliz, pero para el Señor no tanto. Aunque Dios venía con un sumamente grandioso gozo de venir a salvarnos, pero también venía implicado muchas cosas que a veces pasamos por alto, que Jesús sabía que venía a pagar un precio por nuestro rescate. Era un plan de rescate de lo que nadie en toda la historia nos podría haber rescatado. Sabiendo Isaías 53, si algún día tienes oportunidad, léelo por favor, Isaías 53, donde describe lo que a Jesús le iba a suceder cuando viniera al mundo. Aquí se anunciaba proféticamente lo que le esperaba al Mesías. Lo que haríamos nosotros, ¿sí? Con Él. Y con todo el pronóstico que decía esas profecías, no nomás esa de Isaías 53, hay muchas. Con todo el pronóstico de lo que le haríamos nosotros a Él, aún así bajó del cielo y habitó entre nosotros. En Lucas 2, versículo 7, aquí nos describe después de que están en Belén, José y María. Parece casual de que hubo un censo y tuvieron que moverse de Nazaret, de donde ellos vivían, y bajar hacia Jerusalén, y adelantito, a unos 8 kilómetros, está Belén, y ahí nació Jesús. Llegó el día de alumbramiento para María. Tenían que ir ahí porque había un censo que se tenía que levantar por parte del emperador de Roma, y era obligatorio que todo el imperio romano pasara por ese censo, por razones de impuestos y por razones de saber cuál era la población que tenía su imperio. Así lo había hecho, y tocó que todos los ciudadanos tenían que ir a las ciudades de origen, de donde eran ellos. En este caso, los dos eran originarios o descendientes de las tribus de Judá, y llegan ahí a Belén, y casualmente en ese proceso le tocó a María dar a luz en esa ciudad. Y cuando nace nuestro Señor Jesucristo, que ya venía anunciado desde Génesis 3:15 que iba a venir alguien nacido de mujer que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente antigua, ahora llegó la fecha de cumplimiento. Pero noten y veamos las condiciones en las que está naciendo Jesús. Por ejemplo, versículo 7 dice aquí 4 cosas, podríamos encontrar más, pero 4 cosas importantes. Número 1, María dio a luz a su hijo primogénito. Sabemos que cuando una mujer da por primera vez a luz, pues es todo un proceso, es toda una experiencia, nunca la ha vivido. Y la criatura que viene en camino tiene que abrir paso para poder venir al mundo. Y todo esto es el inicio de tal vez lo que viene después. Puede tener más hijos después, pero el primero es todo un evento. Por eso Dios le daba tanta importancia a los primogénitos. Aquí dice, y dio a luz a su hijo
primogénito, al primero. Y es muy interesante porque dice aquí que siendo el primogénito, él sufrió, junto con su madre, los dolores de contracción cuando tuvo que abrir la matriz. Así es que estamos hablando de una persona como tú y como yo, que Jesús, siendo Dios, se encarnó por el Espíritu Santo y viene y nace como nosotros. Y todo esto que estamos en un solo versículo viendo es la identidad, la identificación de Cristo con nosotros. Tomó una forma de hombre. Dice aquí en Lucas, ¿sí? Como está escrito en Lucas 2:23, está escrito en la ley de los judíos: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Era la palabra de Dios antiguamente marcada, decía que cualquiera que abriera la matriz era llamado santo, apartado. Lo primero era para el Señor. Yo no sé si hay aquí primogénitos, yo no soy primogénito, pero los primogénitos eran asignados como apartados para el Señor. Y en este caso, proféticamente, está hablando del primogénito. Y de alguna forma nos está diciendo el Antiguo Testamento que Jesucristo iba a ser apartado porque Él iba a abrir esa matriz. Le iba a tocar a Él hacer eso. Siendo primogénito, abrió el paso a sus hermanos. Déjame decirte algo, es muy interesante. Cuando tú lees Romanos 8:29, dice esto: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos, entre muchos hermanos. Él es el primogénito. Así es que saluda a tu hermano que está al lado. Salúdale, pégale con el codo. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Qué maravilla que la misma Escritura lo describe de esa manera. El primogénito entre muchos hermanos. La segunda cosa que vemos en el versículo 7 del capítulo 2 de Lucas, dice que lo envolvió en pañales. María lo envolvió en pañales. Y esto nos habla de la debilidad en que viene Jesús, siendo Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo los huracanes y estas nevadas tremendas, el que está a cargo de las explosiones solares y de los volcanes y de los leones y de los tiburones, y te muestra la fuerza y la furia y la gran potencia. De repente viene en la forma de un bebé. Mi abuelo decía: de todas las criaturas que existen, de todos los animales, de todos los seres humanos, el más débil de todos es el hombre cuando es recién nacido. Es indefenso. Una jirafa tiene su cría y en poco tiempo se pone de pie. Una cebra, un caballo, una vaca. Nacen y luego ya andan ahí. Pero el hombre se vuelve tan frágil, es tan frágil. Tú fuiste tan frágil cuando naciste, que dependías de la ayuda externa para poderte sostener hasta este día. Esa ayuda externa implicaba muchas cosas. Y aquí estamos viendo a que Dios, acuérdense que Dios no nace, Dios no nació, aquí no nació Dios. Aquí nació Jesús, hombre, siendo Dios. Es decir, Jesús es 100% Dios, pero ahora viene en forma de hombre. Y cuando viene 100% hombre, se identifica 100% contigo y conmigo en nuestra debilidad. Y aquí dice en Hebreos 5:2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Es decir, Jesús nació de una manera idéntica a la nuestra, pero por el Espíritu Santo, que a la hora de nacer
se identifica y Él está rodeado de debilidad. Y lo hace de esta manera para que los que ignoramos lo que hizo Jesús, estamos extraviados, no podemos llegar al entendimiento de la totalidad del amor de Dios, que se hizo hombre y tomó condición nuestra igual en esa debilidad, que tuvo que ser Él envuelto en pañales. Esa identidad con nosotros, seres humanos. Tuvo frío, tenía que ser envuelto, alguien lo tenía que hacer por Él. Esa identidad con nosotros nos habla de qué increíble, cómo puede ser para Cristo una feliz Navidad, cómo puede ser para Él un feliz nacimiento si ha pasado por abrir la matriz, luchando para poder salir. Yo creo que si le preguntaras a cualquiera de los bebés que están por nacer una entrevista, díganos usted cómo se siente cuando está abriendo la matriz, ¿qué te va a decir? Sáquenme de aquí, yo, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y luego nace y lo envuelven tengo frío, y no saben hablar, no saben decir nada. Y la atención que se le da, la atención que se nos dio a nosotros en esa debilidad, nos hace darnos cuenta de la realidad de que no fue fácil este nacimiento, como no fue fácil el tuyo. Algunos de ustedes tal vez pasaron por cesárea, otros de ustedes, como uno de mis nietos, nació al revés. Y eso es bastante complicado, que nazcan al revés, que no nazcan con la cabecita, sino al revés. Y necesita todo un tratamiento. Y esto nos deja entrever esa debilidad de nuestro Señor, que no fue fácil. Por eso la interrogación, ¿feliz Navidad? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No puede dejar Dios de compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe tu debilidad, Él sabe tu lucha, no solo en tu nacimiento, tu lucha de hoy, tu lucha contigo mismo, tu lucha con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tu lucha con la economía, tu lucha con los pensamientos, tu lucha. Dice aquí, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Se identificó en una debilidad total que Él ahora se compadece y te entiende. Cuando nació Jesús, cuando fue concebido, José rechazó al bebé y a María, porque él no entendía esto del nacimiento virginal. Tuvo que venir un ángel a hablarle en sueños y explicarle aquello que estaba pasando. Pero Jesús, aunque era bebé, en su vientre de su madre, vivió el rechazo. Y tú tal vez viviste el rechazo y no te acuerdas aparentemente, pero Él se compadece de nosotros porque Él también se vistió de debilidad. Él también entendió nuestras debilidades. Él ha vivido eso. Cuando salieron huyendo de Jerusalén o de Belén rumbo a Egipto porque Herodes había dado la orden de matarlo, él no sabía lo que estaba pasando, pero de alguna forma sí sabía, sí sentía la tensión de la familia y que tenían que salir. Se rodeó de debilidades como las nuestras. Y aunque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, Él fue tentado en sus pensamientos, en lo que vio, en lo que oyó. Él fue tentado en todo, pero dice, sin pecado. Él es el único que no pecó, pero sí fue tentado
Y tu tentación Él la conoce. Pero me pregunto, siendo tentado, ¿a poco estás feliz cuando eres tentado? A menos que te guste pecar, ¿verdad? Pero Jesús estaba siendo tentado y lo estaba retirando de la comunión con el Padre, y Él no quería eso, era un sufrimiento, y Él venía a eso. ¿Cuál feliz Navidad? ¿Cuál feliz nacimiento? Mira en qué problemas me estoy metiendo, identificándome con el hombre caído. Mira lo que me está pasando. Yo no tenía por qué bajar, pero los amé tanto que decidí bajar. Luego dice el capítulo 2, versículo 7, una tercera cosa. Dice que lo acostó en un pesebre. Isaías 66, versículo 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas. O sea, la mano de Dios hizo los gusanos de seda, la lana, hizo el lino, hizo el oro y la plata. Podría haber nacido en un palacio, podría haber nacido en una cuna de talla para reyes. ¿Sí? Isaías 66, 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Los ojos de Dios estaban sobre ese niño que era su propio hijo, su unigénito. Y ese unigénito hijo de Dios lo está viendo en un pueblito, en un planeta insignificante llamado Tierra, en un pueblo insignificante llamado Belén, en un establo insignificante en esa ciudad de Belén, y en un pesebre insignificante. Lo llevó a un punto de lo más bajo que te puedas imaginar, y lo está viendo su padre. Y dice que estaba sobre aquel, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es una descripción mesiánica, es una descripción de Jesús en su condición. Mateo 11, 29 dice Jesús mismo, que estaba rodeado ahí de su padrastro José, de María, de los pastorcillos que fueron a ver la lectura que dio Adriana, que fueron ahí a ver la señal que los ángeles le habían dicho y lo adoraron. Y si es un establo, pues me imagino que había animales. Pero aquí dice Jesús, usando palabras muy familiares de su cultura, lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso. Vas a encontrar descanso. Deja de pelear, deja tu ira a un lado. Descansa. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tiene que ser de corazón. Y hallarás descanso para tu alma. Habrá descanso. Jesús vivió un nacimiento crítico. Nosotros decimos feliz Navidad, pero el que pasó una Navidad no tan feliz fue nuestro Señor, porque Él era el nacimiento y vino a darnos vida. Y el último punto, en el versículo 7, después de que lo acostó en un pesebre, dice ahí, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, recién aterrizado y no hay lugar. Isaías 53, 3 dice que fue despreciado y desechado. Esto fue escrito 700 años antes de Cristo.
Y a pesar de todo, Jesús bajó. Esta iba a ser su Navidad. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, no solo de su nacimiento, sino los dolores que vivió al caminar en la tierra, los dolores de traiciones de su propio pueblo, las continuas acechanzas, la venta que hizo Judas por 30 piezas de plata, la negación de Pedro y todo lo que pudiéramos leer en los evangelios. Estamos diciendo, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No hay lugar. El mesón está lleno. Podría haber nacido en un hotel de 5 estrellas. Lo siento mucho. Ante los hombres, ante el dueño mesonero de ese hostal, estaba velado, estaba cegado. No sabía lo que estaba diciendo. No se imaginaba el alcance de su necedad, de su cerrarle la puerta. No vio eso. Y eso es lo que le pasa al hombre hoy, cuando se le habla de Cristo y le cierra la puerta y lo deja fuera. Y le dice, no me hables de religión. Y no te estoy hablando de religión. Pues no me hables de Jesús, porque si me hablas de Jesús, eso es religión. Jesús no es religión, Jesús es el Hijo de Dios, es una persona. Y lo dejan afuera. Otro día me hablarás de eso. Hablaremos de eso en otra ocasión, cuando esté apurado. Ahorita estoy muy bien, y si viene Jesús a mi vida, me va a quitar ciertos privilegios y gustitos que tengo. No hay lugar. Ahorita parece que lo quieren echar fuera de todas partes, de la televisión y de la radio, de la Cámara de Diputados y Senadores. Que no se hable, y no nomás en México, en todo el mundo, que no se hable, que no se hable. Afuera. Lo dejaron afuera. No lo estimamos. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Quedó afuera. Sin duda podemos decir feliz Navidad, mas no para con Él, sino para con nosotros. Podemos decirnos entre nosotros feliz Navidad, pero cuando nos detenemos en serio y volteamos a aquel que tomó nuestro lugar y se identificó con nosotros, yo diría, no fue muy feliz su Navidad. Fue un proceso doloroso que lo llevó hasta la cruz, pero lo hizo porque nos amó hasta la muerte. Por eso es una feliz Navidad para nosotros. Por eso es un gozo. Y voy a terminar con una ilustración. El 5 de agosto del 2010 hubo un derrumbe en una mina en San José, allá en Chile. En ese derrumbe empezaron a buscar si había sobrevivientes. Durante 17 días estuvieron perforando y buscando, y se dieron cuenta que sí había ciertas secciones de ese túnel. No era un túnel así, era un zigzag, es un túnel así, 700 metros de profundidad bajo la tierra. Finalmente, a los 17 días de estar escarbando, hicieron contacto con 33 hombres, y en el contacto con el barreno que hicieron, aventaron un papel donde decían, estamos todos bien los 33, en el refugio estamos. Cuando sacaron el barreno venía un papelito que decía, estamos todos bien los 33, estamos bien. 700 metros abajo, y un barreno de este tamaño, pero decían, estamos bien. Habían pasado 17 días, tenían ahí
una provisión de agua, de leches y de galletas. Pero allá abajo había un hombre que les empezó a leer la Biblia, allá abajo. Que les empezó a hablar de Cristo, allá abajo. Y que empezaron a hacer rondas de oración. Yo quiero animarlos a que asistamos a las reuniones de oración. Hacían rondas de oración en ese lugar durante 69 días. 2 meses y medio, allá abajo. Las maniobras duraron esos días. El ejército chileno hizo un tipo de barreno especial, como un torpedo, por decir así, un cilindro, donde fueron perforando hasta que llegaron al lugar exacto donde estaban ellos. Y empezaron a sacar uno por uno todos los que estaban ahí atrapados. Este hombre se llamaba José Enríquez y él era nieto de su abuelo que era pastor. De su abuelo que era pastor, él era nieto. Y estando en esa condición, empezó a acordarse de las cosas que su abuelo le había enseñado. Y a raíz de eso empezaron a hacer todo lo que les acabo de platicar. Empezaron a sacar uno por uno de esa tumba, pero salieron 33 vivos. 33 vivos. Cuando salieron, uno dijo: salimos los 34. ¿Y cómo? Todavía hay uno ahí abajo. Dijo: no, salimos 34, porque Jesús estaba con nosotros. Jesús se identificó con nosotros y no nos soltó. Nos dio todo, hizo todo por nosotros. Tomó nuestro lugar en cada aspecto de la vida y vino para salvarnos. Y por eso le decimos a nuestro Padre: gracias por darnos a tu Hijo unigénito. Bendita Navidad. ¿Verdad? Gracias. Bien, pues bendita Navidad, ¿verdad que sí? Aleluya. Así es que celebramos esa Navidad, pero no nos olvidamos de esto. Mira, déjame terminar de leerte Filipenses 2 para que oigas algo. Versículo 5, ya lo leí, pero quiero terminarlo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Jesús es Dios. Muchos lo niegan, muchos no lo entienden, pero esto es una revelación que Dios nos da a los que creemos. Y dice: no, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Imagínate dejar esa comunión misteriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, despojarse y tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, 100% hombre. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, en tu condición, en mi condición, estando en esa condición de hombre, aún así se humilló aún más
a sí mismo. Podría haber escogido un rostro muy hermoso. Podría haber escogido un chalet o un castillo. Podría haber escogido tener un carro último modelo. Podría haber escogido 1000 cosas. Pero él buscó bajar a las profundidades del ser humano, al más pobre de los pobres, al más malo de los malos, al más enfermo de los enfermos, al más perdido de los perdidos. No lo soltó. Y dice ahí: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Obediente a qué? A lo que el Padre había dicho en la palabra, lo que decía Isaías 53, lo que decía Salmo 22, que le iban a horadar las manos, que le iban a arrancar la barba. Obediente hasta la muerte, y lo más humillante, muerte de cruz. Y por eso, por ese punto cero, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. No sé si te ha pasado que cuando te tiras de un trampolín de unos 6 metros de altura, te da miedo ver ahí, ¿no? Me ha tocado. Y te tiras. Y me he tirado, y cuando caigo, no soy clavadista profesional, conste, salpico a muchos los que están ahí, pero cuando caigo y me voy hasta las profundidades, a mí me conviene tocar fondo. ¿Sí o no? ¿No te ha tocado eso? Me conviene tocar fondo, porque cuando toco fondo, ¿sabes lo que hace el fondo para mí? Se convierte en una plataforma de despegue y me impulso, y ahora puedo salir más rápido. Me conviene tocar fondo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí no hay otros nombres que anunciamos. Mucha gente espera que anunciemos otros nombres. No anunciamos otros nombres. El único nombre que anunciamos aquí es el nombre de Jesucristo. Ese es el nombre que estamos anunciando. Por eso Dios le dio un nombre por encima de todo nombre. No hay quien se equipare. Versículo 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Todos se van a doblegar ante Él. Los apóstoles se van a doblegar ante Él. José y María se van a doblegar ante Él. Lucas, Jeremías, Isaías, los presidentes, Hitler se va a doblegar ante Él. Los ateos, Nietzsche y Marx, y todos los filósofos que negaron la existencia de Dios se van a arrodillar delante de Él. Todos lo veremos, tú y yo lo veremos. Se van a doblegar ante Él. Toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles se van a postrar ante Él. Y en la tierra, todos los pueblos, tribus y naciones, africanos, europeos, latinoamericanos, orientales, todos de los que están en la tierra y todos los que están debajo de la tierra, los demonios, Satanás, el anticristo, la bestia, todos se van a postrar a los pies de Cristo. Versículo 11: y toda lengua. Conste que aquí incluyen los marcianos, aquí incluyen los marcianos, porque si existen seres extraterrestres, escúchenme, si existen estos de los que están en los cielos, se van a postrar ante Jesús y van a confesar su nombre. Así es que déjate de andar de rollos de los ovnis. Tú sigue a Jesús. Versículo 11: y toda lengua, todos los idiomas del mundo, los mayores, los jóvenes, los bebés, los que balbucean, todos van a confesar que Jesucristo es el Señor. Tú lo acabas de hacer ahorita. Lo confesamos, ¿sí o no? Que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dale un fuerte aplauso al Señor.
Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Padre. Y yo quisiera presentar a una bebita, se llama Sara, princesa. Y yo quisiera presentarla con sus papás Jorge y Alejandra. Si quieren los del consejo acompañarme para orar por Sara. Ahorita la vi y yo dije, wow, cada día los hace más bonitos. Qué chulo. Bueno, vamos a orar por Sara y darle gracias a Dios. Sí. Pásenle, los papás también, los abuelos. Muchas felicidades. Sí. Bienvenidos. Bueno, pues así como ese bebé que nació en Belén y el Padre puso sus ojos sobre él, así están los ojos sobre Sara, de nuestro Dios. Y Él sabe que está rodeada de debilidad, pero está en buenos brazos. Amén. Señor, te decimos muchísimas gracias por la vida. Tú eres el autor de la vida. Y hoy venimos ante ti a darte gracias por la vida de Sarita, Señor, que la has traído al mundo, Señor, como veíamos hoy. Oh, tan dependiente, tan necesitada de tus brazos, Señor. La bendecimos en tu nombre, Señor. Oramos que desde temprana edad la llenes de tu Espíritu Santo. Oh Dios, que tú la unjas con los dones de tu Espíritu, que la protejas con tu preciosa sangre, que tú te reveles a ella, te conozca a temprana edad y que ande en tus caminos, que ella sea pregonera de justicia, que ella sea tu adoradora, que ella sea tu sierva, Señor, tu mensajera, que sea esa luz que necesita el mundo, esa luz que necesitará brillar, Señor, en la casa de sus padres y de sus hermanos, esa luz que necesita la ciudad, esa luz que necesita México, Señor, y esa luz que necesitan las naciones, porque tu Espíritu brilla en ella, Señor. La bendecimos, oramos que la protejas, oramos por sus papás, Señor, y sus abuelos y sus tíos, Señor, que les des gracia y sabiduría para encaminarla en tus caminos, en tu palabra, y que ella, Señor, sea una gran sembradora de buena semilla en buena tierra. En el nombre de Jesús, gracias por acompañarla con tus ejércitos a lo largo de sus días, y gracias por bendecirla a ella y a su descendencia, en el nombre de Jesús. Amén. Felicidades. Hey. Felicidades. Dios bendiga. Muchas felicidades. Dios bendiga. Gracias. ¿Lo decimos todos juntos? Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu,
damos tantas gracias. Dale gracias ahí donde estás, solo dale gracias. Bendita Navidad.